En el vídeo anterior expliqué que en la licitación, esto es, cuando hay un solo comprador, que normalmente es el Estado, y varios vendedores, que normalmente son empresas que quieren llegar a tener ese bien o producto, se puede producir un problema de corrupción. Y sabiendo que me estoy dirigiendo en español a jóvenes de América Latina o de España, no quiero dejar de mencionar por qué se produce la corrupción, o al menos una de las causas de la corrupción. Y es cuando se da lo que en economía llamamos el problema del agente, no el problema del agente, que también, sino el problema del agente. Y esto es, siempre que quien toma la decisión de compra y quien tiene que pagar son dos personas distintas, se produce una distorsión que lleva a la ineficiencia y puede que a la corrupción. Esto es, cuando yo decido comprar una manzana o decido comprar una Coca-Cola o decido comprar un filete y lo pago yo, lo más probable es que me preocupe muy mucho de que el precio que pago se corresponda con la calidad que estoy esperando. Sin embargo, cuando yo lo voy a comprar y, por ejemplo, sé que estoy en un restaurante y sé que quien va a pagar va a ser la persona que me va a invitar, es mucho más probable que pida los platos más caros porque sé que al fin y al cabo no lo voy a pagar yo. Y eso ya empieza a desviarse hacia algo parecido a la corrupción. Por ejemplo, ¿quién toma la decisión de qué libro de texto hay que comprar en el colegio o en la universidad? La decisión de qué libro de texto hay que comprar la toma el profesor o la profesora o el departamento de la universidad. Sin embargo, ¿quién tiene que pagar el precio del libro? Los alumnos o los padres de los alumnos. Ya son dos personas distintas. Ahora, ¿por qué los libros de texto son el doble y el triple más caros que libros equivalentes que se pueden encontrar en el mercado? Aquí tienes la respuesta. Porque quien toma la decisión y quien tiene que pagar son dos personas distintas, por tanto se da el problema de la gente. Y el problema de la gente nos puede llevar por una pendiente resbaladiza hacia la corrupción. Porque claro, la editorial del libro puede llegar y decir, oiga, profesores, miren qué libro tan bonito he hecho este año, se lo enseño. ¿Aceptar que venga el de la editorial al despacho a enseñarte el libro es corrupción? Y si luego el señor del libro dice, no, mire, profesor, para que usted lo tenga y evalúe qué tan bueno es mi libro, se lo regalo. ¿Aceptar que te regalen el libro es corrupción? No, mire, profesor, no solo se lo regalo, sino que además le invito a un congreso pagado por mi editorial que se va a ir a un congreso de economía o de biología o de física o de matemáticas a tal ciudad con todos los gastos pagados. ¿Aceptar eso es corrupción? Y si en lugar de que el congreso sea en tal ciudad, en congresos en las Bahamas o en un crucero, ¿es corrupción? Y si le dice, por cada libro que yo venda adscrito a su universidad o a su colegio, le voy a devolver un poco, ¿es eso corrupción? Como habéis visto, la pendiente resbaladiza se va cayendo cuando existe el problema de la gente. Y el problema de la gente existe en muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, también existe y explica por qué los productos para adolescentes, que son tan insistentes en cómpramelo, 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 son más caros que los productos para adultos, porque también quien toma la decisión de quién se compra suelen ser los adolescentes y lo pagan los padres. Y el mismo problema del libro de texto que acabo de poner ocurre con los medicamentos. ¿Qué ocurre cuando las farmacéuticas invitan a los doctores a presentarles sus productos? ¿Y qué ocurre cuando les invitan a un crucero? Porque aquí tenemos el mismo problema. ¿Quién decide qué medicina te vas a comprar? El doctor, que es el que te la receta. ¿Quién paga la medicina? Y aquí tenemos dos opciones. O la pagas tú mismo o a lo mejor la paga el seguro médico, por tanto tampoco te importa mucho que sea mucho más cara. Y ahí tenemos gran parte del problema en la salud y en los gastos en salud. Claro, el problema de la gente se da especialmente con toda la compra pública. ¿Quién decide con qué empresa se contrata?
¿Quién decide qué empresa va a construir la cárcel, la carretera? ¿Qué empresa va a construirlo? Lo decide un funcionario o un ministro o un viceministro o un funcionario que está ahí cobrando además una cantidad ínfima con respecto al valor de la obra. ¿Quién lo paga? No lo paga esa persona, no lo paga el ministro o el presidente, por más que diga yo he construido esta cárcel. No, usted no la ha construido y usted tampoco la ha pagado. Usted solo ha mandado construirla con el dinero de los pagadores de impuestos. Claro, quien decide qué se compra y quien lo paga son dos personas distintas. Lo decide el funcionario y lo pagan los ciudadanos, los pagadores de impuestos. Aquí tenemos otra vez el problema de la gente. Y es muy fácil que se dé la corrupción. ¿Qué quiere decir que se dé la corrupción? Pues como hemos visto en decenas de casos en todos los países de América Latina. Oiga, mire, en lugar de contratar la obra con esa empresa que es mi competencia, que está ahí, yo le invito a cenar a un restaurante caro y le ofrezco que usted contrate la obra conmigo. Y a cambio le doy el 3-5% del valor de la obra. A usted, a su partido político, a su campaña electoral o a usted personalmente, algo parecido. Esa es la causa de la corrupción, o es una de las causas de la corrupción. Evidentemente hay un elemento moral, decido aceptarlo, no decirlo aceptarlo, decirlo ofrecerlo o no decirlo ofrecerlo. Pero hay que entender que hay un problema estructural, perfectamente estudiando en economía, que se llama el problema de la gente. La pregunta es, ¿qué se podría hacer para evitar que haya tanta corrupción en América Latina? Y eso da para mucho más. Gracias.